Bengoechea. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene ahora la palabra el señor Matute García de Jalón, también por un tiempo de 5 minutos. Presidenta, señorías, arratsalde on. Empiezo con señalar el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar afirmativamente de la moción que se nos presenta. Estamos de acuerdo en lo fundamental. Hay algún elemento o déficit que también vamos a señalar, pero en cualquier caso con lo que pone no estamos en desacuerdo y si acaso creemos que falta algún elemento. Pero como digo, nos parece necesario que se remarque el carácter estratégico del sector agrario en nuestra sociedad. Nos parece importante que se haga una apuesta por la soberanía alimentaria y por la agricultura social frente a los fondos de inversión y el modelo actual de agroindustria. Nos parece importante que se hable de la Ley de Cadena Alimentaria y del incumplimiento que se está realizando de la Ley de Cadena Alimentaria vendiendo a pérdidas, obligando a vender a pérdidas a nuestros agricultores, a nuestros y nuestras baserritarras. Y nos parece además que atina también en lo que tiene que ver con los motivos de esta situación que ha movido a miles de trabajadores y trabajadoras del campo a salir a las calles. Nos parece que es oportuno hablar de la sequía y es oportuno hablar del cambio climático. Y es oportuno hablar del cambio climático pese al negacionismo y pese a aquellos que nos acusarán de defender a las élites mientras siguen siendo lacayos de caciques. Creo que es oportuno hablar también de los tratados de libre comercio y de cómo esos tratados de libre comercio no hacen sino pasar por encima de la soberanía de los Estados para defender el poder transnacional por encima de los poderes nacionales. Y nos parece también importante, siquiera a modo de reflexión, que se hable de qué podemos hacer como sociedad para empezar a revertir algunas situaciones. Y yo creo que ahí hablar del modelo de turismo y hablar de los campos de golf y hablar de las piscinas, que puede parecer una ocurrencia, tiene cierto sentido. Sobre todo si vemos que en el Estado español, sin contar a la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa, y no es por voluntad propia, es porque el Catastro General del Estado así lo hace, pues hay 1.270.000 piscinas, una por cada 34 habitantes. Quizás nos tendría que dar para pensar. O podríamos hablar de los casi 500 campos de golf, más de 106 en Andalucía, donde, por cierto, el agua no parece un bien que sobre. Pero también habría que hablar de que el Estado español, junto con Italia, proveen del 45% de las frutas y hortalizas al conjunto de la Unión Europea. Y creemos también importante que se hable de las explotaciones familiares y que se diga que las explotaciones familiares del 2015 al 2020 han desaparecido o han perdido 1.400.000 explotaciones. Es decir, las explotaciones familiares se han visto demediadas en casi 1,5 millones de explotaciones en beneficio de la agroindustria y de la gran industria agrícola. Es más, solo controlan el 17,6% del terreno cultivado. Y ese es otro de los problemas que hay que poner encima de la mesa. Pero, como digo, nos parece importante hablar de las grandes cadenas de distribución, no tanto por lo que se dice y no para sacar aquí nuevamente los datos de los beneficios milmillonarios, que cualquiera los puede encontrar en una simple búsqueda en Internet, sino para hablar de lo que entiendo que es el déficit de esta iniciativa o aquello que falta y que nos gustaría que en otra iniciativa posterior encontrara sentido. Porque si hablamos de las grandes cadenas de distribución, tendremos que decir que son ellas las que fijan el precio. Son fundamentalmente las grandes cadenas de distribución las que fijan el precio. Y como cada vez están haciendo que los márgenes de beneficio sean más exiguos, pues lo que están haciendo es que muchos empresarios, y aquí voy con lo que creo que le falta a esta iniciativa, estén aprovechándose todavía más de las necesidades económicas y el desconocimiento del propio marco legal e incluso idiomático de los peones migrantes. Porque si se habla de los trabajadores y trabajadoras del campo, creo que hay que hablar de los trabajadores o de los peones migrantes que están siendo empleados en la agricultura, en la extensiva y en la intensiva. Ellos son los grandes olvidados. Y sería bueno también que alguien hiciera un acto de contrición, sobre todo en aquellos municipios donde se asientan de manera continua, aunque sea temporal, año a año, durante unos meses, para que empiecen a dejar de negarles el empadronamiento, porque así lo que están haciendo es negarles derechos que no pueden reclamar y la asistencia social a la que no pueden acceder. Y eso se está haciendo, por desgracia. Y creemos que esa situación raya la esclavitud. Y así hay que decirlo, en el Estado español a los peones migrantes de la agricultura se les trata en condiciones de esclavitud, como se les trata en el conjunto de Europa. Parece que los queremos aproximar al caporalato que se hace en Italia para con ellos.
Y por eso decíamos que ese es un déficit del que echábamos en falta en la iniciativa. Nos gustaría que hubiera aparecido algo referente a la cláusula de condicionalidad social, que, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha instado a que se aplique en las políticas agrarias comunes o en la PAC, y es en la que señala que no se pueda financiar a productores que no respeten los derechos humanos de sus trabajadores. Y testimonios hay cientos, y la SAT ha documentado decenas de testimonios de violaciones flagrantes de derechos humanos a la población migrante, desde violaciones sexuales hasta explotación hasta el infinito. Y eso es algo que no debería permitirse ningún Estado. Si eran trabajadores esenciales durante la pandemia, porque lo eran, se lo quiero recordar, señorías, deberían de ser también trabajadores esenciales ahora y ser tratados con el respeto que merecen. Pero fíjense cómo serán las cosas, y voy terminando, que tenemos que celebrar un convenio, el Convenio Agropecuario de Nafarroa. Un convenio que, gracias a la lucha sindical, ha conseguido cosas, para que vean cuáles son los niveles de esclavitud que se dan en el campo, en el Estado español, que ha conseguido cosas ese convenio agropecuario en Nafarroa, como que, por ejemplo, los trabajadores, los peones migrantes, puedan tener un día y medio de descanso en la jornada semanal. Un día y medio. Y que les puedan subir el salario algo, aunque no alcancen el salario mínimo interprofesional. Esas son las condiciones en las que se mueven. Así pues, ojalá se nos remuevan un poco las conciencias y todos podamos coincidir en una votación posterior que dignifique las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del campo. Y si acaso podamos hacer caso a lo que decía un escritor y un pensador andaluz, Blas Infante, cuando decía aquello de: yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo he visto pasar su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Junts por Catalunya tiene la palabra el señor Gavin Ibáix por un tiempo también de 5 minutos. Y ruego silencio a sus